Me voy a enfocar a las avenas para grano, dado que ya estamos casi iniciando la época de siembra. Voy a presentar los resultados que obtuvimos en la campaña pasada en la chacra experimental de Barrow. Es información generada en nuestros ensayos y de los cuales en la parte de sanidad la toma de observaciones la hace la ingeniera Ana Storm. Algunos de los puntos que vamos a tratar, unas consideraciones generales para el cultivo, hablaré algo sobre cómo influyó el clima en esta campaña que pasó, algunas simples cuestiones de manejo, el resultado de los ensayos y algunas conclusiones. Generalmente cuando hablamos de avena estamos pensando en avenas que se van a sembrar para forraje, las cuales, bueno, en esta campaña ya están sembrando, están siendo aprovechadas, y hago un comentario de lo que estamos viendo en cuanto al aspecto sanitario, que este año, a diferencia de la campaña pasada, se ha presentado desde el principio con la presencia de la roya de la hoja que nos está perturbando bastante. Otro de los destinos es la producción de grano para industria alimenticia, en lo cual la región nuestra es uno de los proveedores de avenas para industria. Hablaré algo de la elección del lote en cuanto al antecesor, que siempre lo decimos, pero en este caso vamos a hacer otras consideraciones sobre las malezas que pueden estar presentes o los herbicidas que se han usado en el cultivo anterior. La elección del cultivar, que es muy importante y que afortunadamente en este momento hay muchos cultivares que todos producen grano, pero no todos producen grano por ahí en la cantidad que nosotros deseamos y con la calidad que la industria requiere. El origen de la semilla, que es un aspecto que señalamos todas las campañas y que creo que hay que seguir insistiendo en esto. Hay que tratar de comprar una semilla fiscalizada o por lo menos identificada. Eso nos asegura primero saber que el cultivar que estamos comprando sea realmente lo que nosotros queremos, y por otro lado nos asegura calidad en esa semilla, que no contenga semillas de malezas, por ejemplo, de otras cosas que nosotros no es lo que queremos sembrar. Para quienes tienen su propia semilla, es recomendable hacer un análisis de calidad, ya que hay algunos patógenos que se transmiten por semilla y en algún caso pueden llegar a hacer perder plantas durante la implantación o trasladar enfermedades de un sitio para otro. Lo que les decía en la elección del lote, en el caso de la avena que va a ser destinada a producción de grano, si bien cuando uno siembra un verdeo también lo tiene que tener presente, pero por ahí se minimiza porque si hay malezas gramíneas, después van a ser consumidas juntos con nuestro cultivo. En el caso de un lote que va a grano o a semilla, no debe contener malezas gramíneas, ya que no se pueden controlar con un herbicida en el cultivo de avena. Este es un ejemplo de un manchón de avena fatua en un cultivo que después nos va a generar complicaciones en el momento de la comercialización. Esto no sé si se alcanza a ver, no sé si el cursor mío lo están viendo, pero bueno, acá frente a las parcelas, donde se inician las parcelas, lo que estamos viendo en el camino es un gran manchón de raíz que cuando está dentro del cultivo va a ser un problema para nuestro cultivo. En este caso es un ensayo, y como los ensayos tratamos de cuidarlo lo más posible, lo que ven con una coloración más clara en el frente de la parcela es porque hicimos una intervención humana
con un herbicida total y quemamos las plantas de raíz que había en el entresurco con un pincel. Pero bueno, de otra manera no se podría controlar. Por eso en el gran cultivo ni raigras ni avena factua tienen que ser malezas que estén presentes en el lote que vamos a emplear. Otra consideración son los herbicidas que se usaron en el cultivo anterior o por ahí en el barbecho. Hay herbicidas que tienen un largo periodo residual y que junto con las condiciones de suelo y de clima van a tardar más o menos tiempo en degradarse, y si están presentes cuando nosotros implantamos el cultivo nos puede generar pérdida de plantas. También el doctor Yanicari ha realizado un estudio con distintos herbicidas y distintos cultivares, y también ha podido observar que hay algunos cultivares o sea que hay un comportamiento diferencial entre cultivares. Esto es en el campo experimental nuestro, en un manchón donde una máquina el año anterior había superpuesto donde estaba ese manchón, las plantas nacieron, pero cuando las raíces llegaron al lugar donde estaba el herbicida, directamente se murieron. O sea que hay que prestar mucha atención a cuáles han sido los herbicidas empleados y cuál es la residualidad de los mismos. Generalmente el problema ocurre en los lotes que van para hacer un verdeo, pero algunos años lo hemos visto en siembras tempranas para grano, o sea que la presencia del herbicida todavía estaba y nos ha ocasionado muchos problemas. Yendo a los datos del año pasado, fue un año en que si miramos el total de las lluvias, tuvimos bastante más precipitaciones que en el promedio histórico del experimental, que es de 753 milímetros, con una concentración de lluvias en abril, que ya es un mes importante en precipitaciones. Después en mayo cayó un poco y en junio tuvimos precipitaciones realmente muy importantes que hicieron que tuviéramos que postergar muchas de las siembras. Después agosto y septiembre fueron meses de poca precipitación, ya estábamos empezando a tener algún déficit hídrico en el mes de octubre cuando ocurrieron unas lluvias muy oportunas, y lo mismo ocurrió en noviembre. En cuanto a las temperaturas medias, septiembre fue un mes fresco, octubre tuvo algunos días de altas temperaturas que por ahí incidieron un poco en apurar el ciclo, pero mayormente no tuvimos dificultades con las temperaturas. Tampoco lo tuvimos con las heladas, que a pesar de que hubo en el mes de septiembre unos cuantos días con heladas, nosotros no registramos inconvenientes en nuestro cultivo. La fecha de siembra es uno de los puntos muy importantes a tener en cuenta para la siembra de una avena para grano. Hay como una tradición de sembrar las avenas temprano, sin embargo, con los cultivares que tenemos en el mercado, no debería anticiparse demasiado la fecha de siembra. Tenemos una ventana bastante amplia que va desde mediados del mes de junio hasta fines del mes de julio, según los cultivares. La densidad de siembra que empleamos es de 250 plantas por metro cuadrado, y puede ser un poco menos si nos anticipamos o un poco más si estamos haciendo una siembra tardía. La fertilización siempre recomendamos hacer un análisis de suelo y en función de ello hacer la aplicación de fósforo que sea necesaria, como si fuese para hacer un trigo. Si falta nitrógeno, también aplicar nitrógeno, haciendo la salvedad que la respuesta esperable en el caso del nitrógeno por ahí no es como la que solemos tener en un trigo o en una cebada.
Recomendamos siempre hacer monitoreo de enfermedades, ya que las rollas que son las que más nos afectan están presentes prácticamente todo el año, y en lo posible realizar contratos con las industrias como para asegurar un precio. Sabemos que el grano de avena hay años que tiene muy buenos valores y hay otros años en que es muy difícil poder venderlo porque ha habido una alta producción y la demanda no es tan grande. Por lo tanto, quienes tengan la posibilidad, sería bueno que hagan algún contrato con una industria. Lo que les comentaba de la fecha de siembra, esto es un resumen de varios años, donde podemos ver que en las siembras del mes de julio los rendimientos son superiores, esto es promedio de varios años y de varios materiales, pero no solo el rendimiento es mejor, sino que la calidad del grano también es mejor. Esto mirado en el peso hectolítrico, que es uno de los parámetros que se emplea en la comercialización, y también en el calibre de los granos, que esto le interesa a la industria. Generalmente, puede haber años en que esto no sea así, pero generalmente las siembras del mes de julio, primeros 10 a 15 días de julio, nos dan un rendimiento y una calidad mayor que la del mes de junio. Las enfermedades son casi la principal causa de deterioro de rendimientos y de calidad. Esto mirado en las rollas de la hoja y la roya del tallo. Cuando las condiciones se dan, las dos son muy destructivas. La roya del tallo generalmente, y después voy a hacer un comentario, pero generalmente es un problema en las avenas para grano porque su aparición se registra ya avanzada la primavera. Y cuando está presente realmente causa mucho daño, a veces hasta haciendo que las plantas se quiebren. Si pensamos en un grano de avena que tiene que ser apto para industria, no deberíamos cosechar con más de un 12 a 13% de humedad. El peso hectolítrico debe ser mayor a 50 kilos por hectolitro. En algunos convenios las empresas piden 51 kilos por hectolitro. No debe tener insectos vivos, tampoco granos ardidos u olores objetables. Semillas extrañas debe tener menos de un 3%. Y acá vuelvo a lo de la elección del lote. Un lote de cebada no es un buen antecesor para un cultivo de avena para grano, ya que los granos de cebada que pueden haber caído durante la cosecha después se transforman en plantas, y estas plantas en generadoras de muchos granos que pueden llegar a complicarnos la comercialización. Entre esas semillas extrañas se considera la vicia, que no debería tener más de un 0,5%, la cebada, el trigo y el centeno no debería tener más de un 2%, ryegrass 1%, lo mismo que avena fatua. No debe tener semillas de cardo. Granos manchados tiene una tolerancia de un 1%, avena pelada un máximo de un 1%. Esto hay que tenerlo en cuenta en el momento de la cosecha porque sabemos que haciendo ajustes en la máquina cosechadora uno puede lograr aumentar el peso hectolítrico, pero bueno, esto debe estar en un equilibrio con que ese mayor peso hectolítrico que estamos ganando no genere demasiadas avenas peladas. Y granos dobles, que por ahí es una característica más de cultivar, no debe tener más de un 2%. Yendo a los datos de nuestros ensayos del año pasado, voy a presentar los del ensayo regional, porque allí hay muchos de los cultivares que están en la comercialización, y datos de un ensayo realizado en siembra directa, que hace muchos años que también estamos haciendo en la experimental. El ensayo lo sembramos el 18 de julio porque
Como les comentaba, tuvimos muchas lluvias en el mes de junio. El lote donde se hizo es el lote que está en la entrada de la experimental contra el casco, digamos, que tiene limitantes de profundidad importantes. Sobre los hilos tenemos una profundidad de 30 centímetros a la tosca, después en los mejores lugares debe estar en 50 y no sé si alguno llega a 60 centímetros. Por lo tanto, cuando falta agua, se sufre mucho, y cuando cae un poquito más de agua de lo previsto, se nos inunda. Así que la siembra la hicimos entonces el 18 de julio, con emergencia el 12 de agosto. Empleamos 250 semillas por metro cuadrado. Fertilizamos con 140 kilos de fosfato de amónico, esto previo a la siembra, y usamos un herbicida preemergente y luego el macollaje. Acá presento los datos generales de fecha de panojamiento, comportamiento a las dos rollas, vuelco y altura. Como ven, hay un amplio número de cultivares, con características diferentes en cuanto a la fecha de panojamiento. Podemos ver que bonaerense INTA Maná es uno de los más precoces a fecha de panojamiento. También estoy presentando los datos de dos nuevos cultivares recientemente inscriptos por el INTA de Bordenave, que son Elena INTA y Sofía INTA. Sofía sale a la comercialización este año, Elena todavía no, pero bueno, en el caso de Elena me falta la fecha de panojamiento porque fue posterior al último dato que tomé, o sea que sería de los cultivares más largos, lo mismo que Marita INTA. Sofía entraría entre los más precoces junto con Maná y con FU15, que es un material de origen brasilero también precoz. Si miramos los datos de Puccinia coronata, vemos que los valores de la campaña que pasó no fueron muy altos, y su aparición fue más bien tardía, o sea que no tuvieron demasiada incidencia, creo, en los rendimientos y en la calidad de grano. Pero lo que marco acá es que no hay demasiada diferencia entre materiales. El que se comportó mejor fue Elena, y entre los que más tuvieron tenemos Marita, Florencia, Paloma, que venía con buenos datos. Ya la campaña pasada tuvo bastante roya de la hoja. Juana, que fue un material que yo recomendaba por productividad forrajera y por comportamiento a roya, también ya tiene bastante roya. Y fíjense cómo están Elizabeth y Lucía. Lucía tenía ya bastante roya, pero Elizabeth era otro de los caballitos con los que creíamos que podíamos hacerle frente a la roya de la hoja. Sin embargo, el año pasado tenía y este año tiene muchísima roya en los ensayos sembrados para forraje. En cuanto a Graminis, lo mismo. Hay valores entre 30 y 50 o 55, que en el caso de FU15, por ejemplo, de Lucía INTA, son materiales con una predisposición mayor a la roya de la hoja, pero tampoco es que hay un material que sea resistente. En la campaña pasada no tuvimos problemas con el vuelco, desarrollaron una buena altura. Vemos acá en la tabla en la columna de altura que Elena tiene más de 110 centímetros, que Juana también. Juana era una de las más altas, ahora Elena es un poco más alta, lo mismo que Carlota. Y hay otros materiales como Calén, con una altura menor, Sureña, Elizabeth. O sea que en algunos caracteres hay diferencias. Yendo ya a la tabla de rendimiento, bueno, vemos que el promedio del ensayo, que tuvo más participantes que estos que yo estoy mostrando, pero los otros son líneas experimentales,
la media estuvo casi en 3.400 kilos por hectárea, lo cual lo considero bueno, pero un poco menor por ahí a lo que podíamos esperar de acuerdo a las condiciones que tuvimos. Se destacó por rendimiento bonaerense Intaiken, junto con Elena, Maná, Sofía, Marita, Florencia y Paloma. En cuanto al peso hectolítrico, acá también el desarrollo de granos fue muy bueno. Tuvimos ese periodo de temperaturas más o menos que acompañaron en octubre y en noviembre, y una precipitación acorde, si bien en algunos momentos casi estuvimos sufriendo la falta de agua, sobre todo en este lote que la Tosca está tan cerca. Aún así, el desarrollo de grano fue muy importante. Vemos que Aiken alcanzó 39 gramos los 1.000 granos. Es una de las avenas que tiene grano más grande, lo mismo que Carlota y que Julieta. Y el peso hectolítrico en general fue bueno. Se destacan por este carácter FU15 con 5115, Surenia, que es un material que llena bien, si bien no tiene un grano muy grande, lo llena bien y generalmente tiene un peso hectolítrico alto, que para industria esto es muy beneficioso. Y después algunos con un peso hectolítrico menor, como sería Sofía, que a Sofía hace poco que la tenemos en ensayo, bueno, la vamos a seguir evaluando para ver cómo se comporta más adelante. Y yendo a la columna de calibre, en general estuvieron bien, no hubo demasiados inconvenientes en eso. Los ensayos para grano los cosechamos en forma directa. Esto es una vista de la cosecha del ensayo del año pasado. Pueden verlo a Matías, nuestro compañero, cosechando con barbijo, lo mismo que Marcos, lo cual fue un poco pesado para todos los que participamos en la cosecha y estar al campo con barbijo, pero bueno, así lo imponían las condiciones y así lo hicimos. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Somos Jacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio, ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología de punta, colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo. Nuestro lugar es y será a su lado siempre, porque nacimos y evolucionamos, oyendo, mejorando
y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo. Estamos aquí por usted, hoy y todos los días que vendrán. Yacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. El ensayo directa entonces está en otro lote, un lote que muchos de ustedes visitan cuando hacemos la recorrida de ensayos de trigo y de cebada. Tiene una profundidad un poco mayor, ese lote estamos entre 40 y 60 centímetros para llegar a la tosca. La fecha de siembra fue el 16 de julio y la emergencia el 7 de agosto. Allí usamos 160 kilos de fosfato de amónico previo a la siembra y en este ensayo aplicamos 140 kilos de urea en macollaje. También hicimos un herbicida preemergente como para mantener al cultivo durante la implantación libre de malezas y después se hizo la aplicación de un herbicida en macollaje. Los rendimientos fueron muy buenos también. Acá el promedio estuvo en 4.800 kilos, estando en el primer lugar bonaerense INTA Canay. En este ensayo yo el año pasado quería ver el comportamiento de variedades de la chacra que ya no están en comercialización, como son bonaerense INTA Canay, bonaerense Payé y bonaerense INTA Maja. Bueno, Canay, que es un material que se destaca por producción de grano, no así por producción de forraje porque tiene sensibilidad a frío, estuvo con el mayor rendimiento. Por otra parte, bonaerense INTA Maja estuvo con el menor rendimiento, pero 4.135 kilos, que no está mal para Maja. En estos materiales podemos ver que Yapa, que es una de las variedades que está vendiendo el criadero Buck con licencia de la chacra de Barrow, estuvo casi en 5.400 kilos con un peso hectolítrico de 55,20, que es uno de los atributos que tiene esta variedad. Yapa tiene una producción de granos que no son muy grandes, pero son homogéneos, que es una característica que a la industria le interesa y esperemos que la valore. Después presentamos a La Plata FA y los horneros FA, que son dos materiales nuevos del programa de mejoramiento de la Facultad de La Plata, que no están en comercialización todavía. Pero bueno, esta campaña en el ensayo para granos tuvieron los dos muy buen comportamiento. Tienen una planta un poco más alta, el grano es grande, son materiales interesantes. Cantara, que es un material introducido de Uruguay con un buen rendimiento también, es un material que para grano anda bien, para pasto no por su sensibilidad a frío. Maná y Sureña con rendimientos de casi 4.700, 4.800 kilos, en el caso de Sureña nuevamente con un muy buen peso hectolítrico. Paloma, 4.400 kilos, con un peso hectolítrico bueno, y Elizabeth con 4.200 kilos y un también buen peso hectolítrico, o sea que son materiales que también se pueden emplear para producción de grano. Esta es una vista de la siembra de los viveros para evaluar sanidad. Acá están dos de nuestros compañeros también, esto fue en el mes de julio, cada uno con su barbijo, realizando las tareas que teníamos que hacer. Este cuadro no corresponde a la campaña pasada, pero sí lo pongo porque acá vemos que en un año complicado para las rollas no hay materiales que se destaquen por su buen comportamiento. Acá tenemos a Sureña, Carlota, Paloma y Elizabeth
con valores de roya de la hoja muy altos, variables en cuanto a roya de la hoja, pero son niveles altos, o sea que lo que nosotros decimos que hay que monitorear los lotes siempre, y si las condiciones están dadas para la aparición de estas enfermedades, hay que prever en el presupuesto que uno hace la aplicación de un fungicida. Pero bueno, quería ponerlo porque los datos de la campaña pasada fueron muy inferiores. Esto que estoy mostrando acá, en el caso de Elizabeth, con 80 de roya del tallo y 40-50 en roya de la hoja, este año está más complicado. Elizabeth y Paloma, en los ensayos que sembramos en el mes de marzo, tienen mucha roya de la hoja. Y una cuestión que habíamos visto ya hace 2 campañas, pero fue una cosa ocasional, pero ya el año pasado vimos en los ensayos de corte la presencia de roya del tallo en hoja ya en el otoño. Esta foto es de una hojita del año pasado, pero este año lo vimos más temprano y con mayor cantidad de pústula y en mayor cantidad de materiales. O sea que es una alerta para tener en cuenta, porque bueno, si no hay roya de la hoja, pero hay roya del tallo, también debemos hacer un manejo por ahí diferencial de nuestro cultivo. Esta es una foto que tomé ayer en el ensayo. Pueden ver, yo lo veo a mi derecha, una parcela con mucha roya de la hoja. A la izquierda un material con un comportamiento muy bueno a la roya de la hoja. Se ven las plantas con las hojas totalmente verdes. Bueno, y para hablar un poquito de avenas para ensilar, que es una de las prácticas que se ha tornado bastante frecuente en nuestra región, la avena es un cultivo que se siembra muy fácil, que se puede cosechar muy bien, logrando captar muchos kilos de materia seca en la primavera. Nosotros sabíamos de los silos que se hacen de maíz o de sorgo, pero con cultivos de verano. Esto es una excelente opción para nuestra región, donde los suelos son poco profundos y donde hasta ahora se puede aprovechar el uso de una maquinaria que por ahí está ociosa en otro momento del año, como es la primavera. Los silos registrados en la experimental siempre han dado buenos resultados. Recuerdo los primeros realizados con maja, en siembras de fines de marzo o principios del mes de abril, donde se lograban cosechar 9.000 kilos de materia seca en lotes de producción, donde también son lotes con limitante y donde la aplicación por ahí de tecnología como son los fertilizantes no era muy abundante. Esto es un ensayo realizado por el ingeniero Bruno de Marco en nuestra experimental en el año 2016, que fue un año muy seco, no sé si recuerdan, donde pretendíamos ver qué era lo que pasaba con el momento, cuál era el momento más apropiado para hacer el corte en avena, y Bruno usó bonaerense INTA sureña, bonaerense INTA maná, marita INTA, bonaerense INTA iquén y bonaerense INTA galén. Los rendimientos que obtuvo fueron entre 8.900 y 10.200 kilos, que para ese año no estuvo nada mal, fue un año muy seco. El ensayo se sembró los primeros días de mayo y los cortes se empezaron a hacer en el mes de septiembre. La proteína bruta que se alcanzó en este ensayo estuvo muy bien. Hubo diferencias entre cultivares.
Lo mismo para los niveles de fibra digestible y de digestibilidad. En el caso de digestibilidad no hubo diferencia significativa entre los materiales, pero sí podemos ver que Aiken estaba con una digestibilidad mayor, lo mismo en el porcentaje de carbohidratos. Por lo tanto, esto nos sugiere que hay diferencias entre cultivares. En cuanto al momento más apropiado, un trabajo realizado por el ingeniero Dual de hace muchos años en la experimental decía que con el 5% de panojas emergidas se lograba el mayor contenido de proteína, la mayor calidad, pensando en un forraje que se iba a dar a una categoría de animales mejor. Bruno lo que encontró es que en mitad de panojamiento la proteína fue mayor que en los otros dos momentos, que fue en grano lechoso y en grano pastoso, y los valores de digestibilidad también fueron mucho mejor cuando estaba en mitad de panojamiento respecto de los otros dos momentos, pero los valores obtenidos en grano lechoso también son valores importantes. Por otra parte, un trabajo realizado en el INTA de Bordenave por Ayelén Mayo y Federico Moreira y sus compañeros, empleando otros cultivares, vemos que en el año 2018, en una siembra realizada en el mes de junio, llegaron a obtener valores de materia seca entre 11.900, prácticamente 12.000 kilos de materia seca y casi 14.000. Con una calidad muy buena. No encontraron ellos diferencias en el contenido de proteína bruta, sí encontraron diferencias en los valores de fibra digestible, digestibilidad y carbohidratos, pero considerando que todos son valores muy adecuados para un silo que se haga con un forraje de invierno, como es en este caso la avena. Si vamos a cuáles son los cultivares que podemos elegir para la producción de grano, tenemos a bonaerense INTA Aiken, Maná. Maná es el cultivar de ciclo más corto que tenemos. Lo hemos recomendado mucho para las siembras, para los lotes donde se hace después un cultivo de segunda, pero Sureña también es un cultivar precoz, o sea que cualquiera de los dos entran perfectamente. Aiken puede tener un día más, pero su cosecha no va mucho más lejos. Son los tres más precoces que Calén. Yapa también es un cultivar que desocupa temprano el lote y por ahí no deja tanto rastrojo. Y luego tenemos a Elizabeth y a Paloma que tienen buenos rendimientos de grano con un grano de buena calidad. Si pensamos en cuáles pueden ser para silo, repito los mismos: Aiken, Maná, Sureña, Yapa y Calén, Elizabeth, Paloma y Marita, que es un cultivar ya con unos cuantos años y que fue muy, muy utilizado. A estos ahora deberíamos agregar Sofía, que está saliendo, y Elena, que está próxima a ser puesta a consideración de los productores. Un comentario que me estaba olvidando de la recorrida de los ensayos en estos días: como les dije, Paloma y Elizabeth muy, muy afectadas por la roya de la hoja. Sin embargo, Elena y Sofía, en el caso de Sofía vi algunas pústulas, pero muy poquito. En el caso de Elena
hasta estos días no había visto pústulas de roya de la hoja. Por ahora mostraban un mejor comportamiento. Yendo a para qué podemos recomendar alguna de las variedades, Aiken puede ser para producir forraje, para pastoreo y para grano o silo. Lo mismo Maná. Maná tiene un muy buen comportamiento para producción de forraje, tiene una producción por ahí inicial más rápida. Y en cuanto a la roya, si bien tiene roya de la hoja, este año dentro de los cultivares nuestros está bastante bien. Sureña lo mismo, para forraje y para grano. Acá puse, tiene un grano amarillo, que esto le interesa a la gente que compra avena para los caballos. Bonaerense Intayapa, con un grano de excelente calidad, podría ser empleada también para reserva forrajera. Julieta Inta, ya un material con más años, pero que lo vende la cooperadora del INTA de Bordenave, lo recomiendo para producción de forraje. Elizabeth, Paloma, Los Hornos y Sofía para forraje y para grano. Juana para forraje, pero bueno, viendo la cantidad de roya que está teniendo este año y lo que tuvo el año pasado, quizás ya dejaría de considerarla. Y aparecen FU15, FU16 y Cantara, que son materiales, creo yo, para grano. Podrían ser para una reserva forrajera, pero no para pastoreo directo. ¿Quiénes las comercializan? Bueno, en el caso de la chacra, tenemos un convenio con el criadero Buc, que comercializan con licencia Bonaerense Intamaná, Aiken y Yapa. Sidar comercializa Violeta, Graciela, Carlota, Marita y Julieta, que son del programa de Bordenave. Producen vende Paloma y Lucía. Ascueta, Castro de Tandil venden Elizabeth Inta. El acopio de Arequito vende o vendía Juana Inta. Y Sofía Inta la va a vender Valla Casal. Por su parte, la Asociación Cooperadora de la Chacra Experimental de Barrow vende Bonaerense Inta Sureña, y la Asociación Cooperadora de Inta Bordenave, Florencia y algo de Elizabeth. Bueno, para terminar entonces, sabemos que tenemos cultivares que son aptos para los distintos propósitos que el productor busca en una avena. Hay algunos que son muy productores de pasto, hay otros que son muy productores de grano, o de grano de buena calidad. Tener en cuenta que hay que monitorear los lotes desde el inicio, ya sea para pasto o para grano. Este año los que han sembrado avenas para producción de forraje se han encontrado desde muy temprano con niveles altos de roya de la hoja, por lo tanto se recomienda hacer el monitoreo, y en el caso de que no se pueda pastorear enseguida, hacer alguna aplicación de fungicida. Tener en cuenta la historia del lote para que no nos resulte después un problema controlar malezas que no podemos controlar en el cultivo de avena, o granos que se tornen en semillas extrañas en la comercialización, como la cebada, y por la residualidad de los herbicidas empleados con anterioridad. Acá puse el carbón volador porque en las últimas campañas hemos visto algunas panojas con carbón volador. Esto es en semilla que no ha tenido una aplicación de fungicida. Por lo tanto, recomendamos, como lo hacemos con cebada, hacer un análisis de calidad de semilla y de calidad sanitaria, y en el caso de que haga falta aplicar un fungicida. Y algo que repito siempre, pero que creo que es necesario,
tratar de agregar valor a la producción. Sabemos que en Tres Arroyos algo se hace, pero bueno, deberíamos tratar de buscar otras formas de valorizar el grano de avena. Bueno, esto para quienes tengan interés, hay un manual de enfermedades de avena y alpiste que hemos realizado con el Centro Regional de Ingenieros Agrónomos de Tres Arroyos y la Universidad Nacional del Sur, así que hay ejemplares disponibles. Quien tenga interés puede dirigirse al centro regional. Una persona pregunta si la avena engorda animales o qué beneficios tiene para el animal el consumo de avena, por ejemplo, para terneros y ovejas. Supongo que se refiere a un complemento con grano de avena. Si fuese así, los datos que tenemos son muy interesantes. Yo no lo dije en esta oportunidad, pero la avena es un grano que tiene un alto porcentaje de proteína comparado con el trigo y con la cebada, pero además tiene valores de aceite bastante más importantes, más elevados. Por lo tanto, es un grano energético que debería ser considerado. En la chacra se hicieron algunos años ensayos con novillitos y los resultados que se obtuvieron comparaban distintos granos, creo que comparaban maíz, cebada, y algunas de las dietas tenían grano de avena y los resultados fueron muy satisfactorios. También podemos mencionar que en el caso de la avena, del grano de avena, otra de las ventajas que tiene el consumo del grano de avena es que no genera acidosis como si lo generan otros granos. Exactamente. Bueno, tenemos también una pregunta referida así, ¿tenés idea qué precio va a tener el grano de avena para industria en esta campaña? Una pregunta un tanto comercial, no sé si vos tenés información al respecto. No, la verdad que no sé, José, vos si podés tener algo de información. Yo en este momento no tengo. Tal vez le podemos decir a esta persona que para que tenga una referencia, tenga una idea de que puede tener un valor similar al grano de trigo, aproximadamente, para que tenga una idea, digamos. Bien. Después hay una pregunta que se refiere específicamente a la variedad Calén, si hay alguna forma de evitar el vuelco. En general, ha tenido algún problema de vuelco con esta variedad, así que bueno, no sé qué le podemos decir, Liliana, al respecto. sí, en general no debería tener mucho problema, salvo en años con condiciones muy buenas, digamos, donde alcanza mayor altura y a lo mejor por cuestiones de fertilidad puede ser que se vuelque. Nosotros cuando hablamos de aplicar nitrógeno, siempre decimos, tenga en cuenta que si aplica mucho nitrógeno va a estar favoreciendo el vuelco, por lo tanto hay que ser un poco medido con este elemento. No debería tener mayores problemas, a no ser, como dije recién, o que fue alguna cuestión, digamos, climática de mucha lluvia y viento, y entonces ocasionó el vuelco o un exceso de fertilidad, o por otro lado, un ataque muy importante de rollas que debilitan la caña y por eso se vuelca. Pero no debería tener mayores problemas. Sí, recordemos que esta es una de las variedades que tiene menor altura y que tiene muy buena resistencia a su caña. Exactamente.
tal vez, como vos decís, puede haber un exceso de fertilidad o habría que preguntarle a esta persona si no tuvo un ataque muy grave de cosa del tallo, que haya hecho Claro. si fiore con más facilidad. Bueno, ahora vamos a esperar unos segundos más, a ver si tenemos alguna otra pregunta. Si no, bueno, a ver si acá tenemos otra pregunta relacionada con el control de malezas. Y específicamente preguntan qué herbicidas preemergentes y postemergentes se usaron en el ensayo de Directa que vos comentaste, Liliana. Sí, nosotros como preemergente usamos fluorocloridona. La campaña pasada usamos 1,3 litros por hectárea de este herbicida porque había mucha humedad. En el caso de avena hemos empleado hasta 1,6, 1,7 litros de fluorocloridona por hectárea en años que ha estado muy seco, pero sabemos que cuando se combina con humedad y con frío muchas veces nos asusta porque las plantas emergen y comienzan a ponerse blanca, y si la dosis ha sido alta, puede haber pérdida de plantas. Con 1,3, 1,5 litros no deberíamos tener problema, y eso es la dosis que nosotros estamos usando. Y en cuanto al herbicida, en macollaje, usamos, esta campaña que pasó, usamos PICPAC en la dosis comercial. Bueno, muy bien. A ver si tenemos alguna otra pregunta. Sí, hay una persona que pregunta si tenés experiencia en el uso de reguladores de crecimiento para la avena. No, una vez hicimos un ensayo con un producto que creo que después no salió, pero no tengo experiencia, por lo menos reciente, con reguladores de crecimiento. Muy bien. Que fue un planteo que hicimos, hicimos 2 años, creo, ensayo de fertilización y con riego, y uno de los problemas que teníamos, que con agua suficiente y una cantidad de nitrógeno un poco más importante teníamos problema de vuelco. A raíz de eso fue el intento que hicimos, pero después no prosperó. Bueno, muy bien. A ver, vamos a ver si entra alguna otra pregunta para Liliana. Parecería que no. Simplemente, bueno, recordarles a todas las personas que vean esta charla diferida que ahí tienen los datos de contacto de la ingeniera Liliana Urane y también de la ingeniera Nascom, por si quieren hacerle alguna consulta. Acá entraron más preguntas, Liliana. Una de ellas dice, ¿qué dosis de nitrógeno recomiendas? Estamos trabajando con 140, en algunos lotes mejores 160 kilos de N entre lo que tiene el suelo y lo que agregamos. Yo ahí miraría un poco cuál es el cultivar y qué propensión al vuelco tiene, por las consideraciones que hicimos antes. Muy bien. También hay otra pregunta referida al desgrane. Y en ese caso preguntan específicamente si se ha medido resistencia al desgrane en los ensayos de variedades. No, la verdad no, o sea, hay años donde hay desgrane porque hubo una tormenta y están con los ensayos próximos a
a cosechar, esos años sí, le hemos tomado desgrane y hay diferencia entre materiales. En este caso debo decir que me parece que Calén es la que mayor resistencia al desgrane tiene, pero después no hay muchas diferencias. Algo que olvidé decir es que en el ensayo de directa de esta campaña que pasó, los materiales que estuvieron primero para cosechar fueron Surenia y FU15, y como los otros no estaban todavía y los esperamos, como fueron los de ciclo un poco más largo, cuando hicimos la cosecha se había producido desgrane, que no lo medimos, pero bueno, pero hubo. En el caso de Surenia, yo creo que puede haber bastante desgrane cuando el material está y no se llega a tiempo con la cosecha. Muy bien, Liliana. A ver si tenemos alguna otra pregunta. Sí, acá tenemos otra pregunta, Liliana, que dice: ¿notaron diferencia de rendimiento en lotes de siembra convencional y de siembra directa? Es muy difícil comparar. Por ahí, en ese caso, deberíamos mirar a lo mejor los ensayos de rotaciones que hay en la chacra, porque son situaciones muy diferentes. Primero porque la profundidad del lote es distinta, ya ahí tenemos un condicionante, digamos. Generalmente los ensayos en directa tienen muy buen resultado. Sí hemos visto que hay diferencias en algunos materiales por ahí que en los ensayos directa no rendían tanto como en los ensayos convencional, pero son materiales que ya ahora no están en el comercio. Pero sí, es muy difícil comparar, porque desde la profundidad del suelo, el contenido de materia orgánica, la fertilización, que hacemos casi igual, pero bueno, los lotes no son iguales, así que es difícil comparar. Sí, hay muy buenos datos, digamos, a favor de las siembras en directa. Por ahí este año vuelvan más lotes a lo que es convencional por otros temas, ¿no? Por los temas de malezas, pero no, es una pregunta que no le puedo contestar. Bueno, muy bien. Veamos si tenemos alguna otra pregunta. Por ahí, relacionado con la anterior, la fecha de siembra, que por ahí uno se anticipa unos días en la siembra directa porque a lo mejor el suelo esté más frío y entonces, pero no mucho más que eso. En las siembras para forraje, cuando hemos hecho alguna vez una siembra en directa y una siembra en convencional, y vuelvo a que son lotes distintos de la experimental, en condiciones de buena humedad, a veces uno nace antes que el otro, pero no más que eso.